Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a mi casa y bienvenidos hoy a esta entrevista muy particular y rara en el sentido de que no suelo hacerlas. Pero creo que el proyecto de hoy, nuestro invitado de hoy, lo merece. Os presento, por si no lo conocéis, a Xavi, que es el encargado Hola, o la cara visible detrás del proyecto La Sombra de Saros, una campaña de horror lovecraftiano que saldrá mañana en torno a las 12 menos 10, hora española, en Berkami. Y bueno, bienvenido Xavi. muchas gracias, Víctor. Encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, hablaremos un poquitillo sobre la sombra de Saros, sobre de dónde viene Xavi, qué proyectos o cómo ha sido su vida rolera hasta ahora. Y también responderemos preguntas muy buenas a toda la gente que anda por aquí. Veo que está Cyberpriest, Nimrad, Oscar, Pildain, Baxter, Cierkstone, Junkers. Y bueno, ya sabéis, todas las preguntas que queráis hacer las podéis hacer en cualquier momento. Me las dejáis en mayúsculas en el chat y poquito a poco iremos interrumpiendo a Xavi para que os aclare cualquier tipo de duda. Así que vamos a poner un poquitito de música de ambiente jovial y lúdico. Lo tengo por aquí. Y yo creo que podemos ir empezando, Xavi, ¿qué te parece? Sí, perfecto. ¿Estás listo para el escrutinio de este canal Estoy- lleno de trolls? Nunca se está listo del todo, pero bueno, sí, estoy preparado y bueno, pues, a lo que queráis preguntar, intentaré contestar de la mejor manera que pueda. Perfecto. Pues si te parece, vamos a empezar un poquitito y luego ya tenemos alguna pregunta por el chat. Así que vamos a empezar un poquitito primero conociéndote y luego ya intercalamos esas preguntas. Vamos a seguir aquí este guión que hice con tanto atino y esmero. Y la primera pregunta que aquí tengo es: ¿quién es Xavier, el creador detrás de La Sombra de Saros? Experiencias previas, años jugando. Bueno, simplemente me gustaría conocerte un poquito más, Xavi, porque bueno, hasta hace, yo creo que fue unas semanas cuando me puse en contacto contigo. No te conocía mucho Sí. y bueno, me gustaría saber quién es Xavi y por qué se ha lanzado este proyecto. Bueno, pues hablar de uno mismo. A nivel profesional, yo formación, digamos, soy licenciado en Derecho. Trabajo en una empresa industrial llevando asuntos de gestión de calidad y, y a nivel, digamos, lúdico en cuanto a la afición rolera, pues tengo 42 años y llevo desde los 13 pues, jugando a rol y principalmente a la llamada de Tulu, que fue el juego con el que empecé a jugar a rol y que siempre pues ha sido el juego que siempre más me ha llenado. Soy fan de la literatura de Lovecraft, es un autor que siempre me ha gustado, lo conocía a raíz del juego. Evidentemente con 13 años pues no te pones a leer, no te metes entre pecho y espalda la antología de relatos de Lovecraft, pero a raíz del juego de rol pues sí que fui descubriendo al autor y bueno, pues soy pues, un fan, lo que se podría decir un fan de su obra. Eh, el tema un poco de tirar adelante también yo solo con el tema de Saros adelante, pues también me ha dado una cierta seguridad que en su día, antaño, hice un máster de diseño y producción editorial con el Grupo Santillana y la Universidad de Salamanca y ahí aprendí un poquito los vericuetos del mundillo editorial, sobre todo de libros, publicación de libros, etcétera. Pero bueno, me dio una perspectiva un poco global de lo que implica pues editar un libro, ¿vale? Ujú. Entonces, pues bueno, principalmente ese es mi recorrido. Desde hace como 4 años así fui padre, entonces mi tiempo se redujo drásticamente, como supongo que le habrá pasado a muchos. Y eso fue también un acicate para empezar un poquito a escribir mis propios módulos y en definitiva pues una campaña como es Saros que no sale de la nada, digamos así, ¿no? Ujú.
Muy bien, interesante. Interesante sobre todo ese máster en gestión editorial, creo que me dijiste, o algo por el estilo. Sí, diseño y producción editorial, pero bueno, sobre todo la palabra diseño puede despistar un poco porque puede parecer que va por el campo artístico, pero no. Principalmente era aprender cómo funciona el mundillo editorial. Desde que un autor te presenta un relato, un libro, lo que sea, pues hasta que ese libro pues ve la luz, ¿vale? Todos los pasos que hay que ir dando, etc. Cómo funciona. Fue muy Perfecto, interesante, perfecto. la verdad. En aquella época era un tema que me interesaba mucho, aunque luego profesionalmente no he tenido ocasión de dedicarme a ello. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, sí me ha servido para tener un poquito las ideas claras en cuanto a por dónde tenía que ir a la hora de seguir adelante con el proyecto de Saros. Muy bien. Pues la verdad, como yo conocí a Xavi en este caso, fue gracias a Lobo, que bueno, es un amigo mío, aparte de gran rolero y de creador de contenido, sobre todo en temas de Fantasy Grounds. Pues fue el que me comentó un poco, porque bueno, yo tampoco es que tenga mucho tiempo para estar ahora por ahí buceando. Y me comentó la página web que tenías de este proyecto y lo que estabas haciendo. Y bueno, fue el detonante, ¿no? Para ponerme en contacto contigo. Y estábamos hablando de la sombra de Saros, la sombra de Saros. La hemos visto por las redes. ¿Qué es exactamente la sombra de Saros? ¿Es una aventura? ¿Es una campaña? ¿Es una campaña modular? Bueno, pues La Sombra de Saros es una campaña. Una campaña que viene a ser un poquito la campaña que a mí me hubiese gustado dirigir en su día, cuando pues, podía dirigir otras campañas publicadas para Tulu, y reúne un poquito los elementos que yo pues siempre me han atraído. No es una campaña clásica en el sentido de viajes por el mundo, etcétera. De hecho, cualquiera que me haya seguido un poquito en redes y las comunicaciones que he ido haciendo, estoy constantemente hablando de una ciudad ficticia llamada Bloomfield, que es donde se desarrolla toda la campaña. Me resultaba bastante atractivo el hecho de hacer algo, de hacer una campaña que tuviese un recorrido largo, más allá de un par de módulos o de 4 o 5 sesiones de juego, y que todas ellas transcurriese en un mismo entorno, para poder ver cómo ese entorno evolucionaba. La propia ciudad de Bloomfield en la campaña es casi un personaje más. La idea con la que he tenido en mente a la hora de escribir la campaña ha sido que los jugadores perciban la ciudad un poco y sus elementos, sus integrantes, como algo vivo y que disfruta, que sufre, que en determinados momentos puede pasarlo mal y que eso tenga una cierta importancia. En un primer momento tenía ideas muy descabelladas al respecto de cómo plasmar el tema de la ciudad, pero bueno, yo creo que al final he conseguido un equilibrio bastante bueno y bueno, es un poco en el aspecto más formal. En cuanto a la estructura, pues es una estructura dividida en 9 capítulos, de juego, y he añadido 5 anexos que son anexos que, según iba escribiendo la campaña, me daba cuenta de que necesitaba aportar información al director de juego sobre trasfondo y sobre la lógica que yo había usado, explicando la lógica que yo había usado a la hora de escribir las tramas, un poco el argumento de la campaña. Entonces, casi en paralelo a ir escribiendo los capítulos, me veía en la necesidad de ir escribiendo los anexos para que de alguna manera el máster pues pudiese entender un poquito, tener elementos a los que agarrarse y comprender la lógica que yo había usado para luego hacer la suya. Evidentemente no hay dos másters iguales, no hay dos grupos de juego iguales, y cuando un máster coja la campaña y la lea, pues irremediablemente la va a hacer suya. Va a querer darle su toque, es posible que quiera cambiar algunas cosas, pero para ello me parecía importante explicar un poquito los razonamientos y los porqués, y sobre todo la historia.
El argumento transcurre en 1924, pero me he esforzado en contar por qué se llega a ese punto a lo largo de los años. Sí, así, eso es verdad. Bueno, yo le he echado un vistacillo, he hecho una lectura diagonal de la campaña. Y sí que es verdad que viene incluso, bueno, la típica como tabla de fechas, ¿no? Sí, eso, cronología, que ya no me salía el nombre. Y la verdad es que ayuda bastante, sobre todo a meterte en una situación que muchas veces, muchas otras campañas o otras aventuras, te la sueltan. Te dicen, pues estás en 1936 y ya está pasando esto. Y poco más sabes de lo que ha pasado. Solo te dicen lo que ha pasado con respecto a los protagonistas o algo así. Pero está muy bien también saber cómo has llegado hasta ahí. Y voy a hacer una pregunta, porque viene muy a cuento. Iré haciendo todas las preguntas, no me va a quedar ninguna. Pero las iré metiendo según como vea. Me pregunta Oscar, ¿qué estructura tiene la campaña? ¿Escenas flotantes? ¿Railroad? ¿Sandbox? ¿Cómo la definirías? Bueno, como hemos dicho, hay una serie de cronologías, tanto pasadas como presentes, digamos, de una serie de acontecimientos que van a ir pasando a lo largo de la campaña. Es una cosa que me gusta mucho de algunos módulos y de algunas campañas de la llama de Tuluos, que te plantean una situación en la que determinados sucesos van a pasar en un momento determinado y los jugadores pues tienen la opción de intervenir en ellos, no intervenir, se les pasan. Bueno, y todo eso al final genera una serie de resultados que pueden ser bastante aleatorios en función de lo que hayan decidido hacer los jugadores. Evidentemente hay un argumento que va de un principio a un fin. Entonces, no creo que sea una campaña excesivamente sobre raíles, sobre todo porque los 9 capítulos de los que consta están pensados para tener cierto espacio entre ellos. No todos tienen el mismo espacio, algunos están pensados para jugarse prácticamente sin solución de continuidad, uno detrás de otro, pero entre otros capítulos sí puede haber espacio para que los jugadores y el máster metan sus propias cuñas y sus propios elementos, y sobre todo para que las cosas que van descubriendo, las cosas que van investigando, los diferentes personajes que van conociendo, para de alguna manera dejarles tiempo para que puedan ellos también tomar sus propias decisiones e interactuar con ellos sin necesidad de que la propia campaña te diga que tienes que hacer eso en concreto. Simplemente si han conocido a un determinado personaje en uno de los capítulos, pues antes de empezar otro capítulo es posible que ellos quieran hacer determinadas cosas con ese personaje, las que sean. Por eso comentaba el esfuerzo un poquito de explicar la lógica de las situaciones y de los personajes para que el máster luego pueda usarla en cierto grado de improvisación, pero teniendo en cuenta un poquito cuál ha sido la idea que yo he usado, ¿no?, a la hora de escribirla. Entonces, y bueno, pues así para resumir, digamos que es una aventura, bueno, según lo que yo he interpretado, ¿vale? Es una aventura con distintos grupos, sobre todo en esa ciudad viva y distintas tramas que van a ir sucediendo, estén los PJs involucrados o no, y ellos van a poder ir reaccionando ante esos hechos que están pasando en esta ciudad viva. Aunque, como trasfondo, como red de seguridad, siempre estará ese argumento. ¿Me equivoco? ¿Lo he resumido bien? ¿Mal? sí, bastante bien, la verdad. De hecho, hay muchos personajes no jugadores que... Hay algunos personajes no jugadores que son claramente antagonistas, entendiendo como los malos, hacen cosas malas en la campaña. Hay otros personajes que pueden ser percibidos como posibles aliados. Y hay otros personajes que pueden tener una actuación mixta. O sea, su relación con los personajes jugadores dependerá de lo que hagan los personajes jugadores con ellos. Entonces, pueden llegar a ser grandes aliados determinados personajes o pueden llegar a ser grandes estorbos dentro de la campaña. Por lo tanto, dependerá bastante del enfoque también que los jugadores quieran darle a determinadas situaciones. Muy bien, me gusta lo que oigo. Y vamos a hablar un poquitito más de La Sombra de Saros. Me has dicho que eres un gran fan de Lovecraft.
Y me gustaría saber si a la hora de escribirla te has basado en alguna obra de él en particular, alguna obra derivada de algún otro autor que ha escrito sobre los mitos, o simplemente has cogido un poquitito de cada sitio. Pues sí, realmente una de las cosas que quería hacer cuando empecé a escribir Saros era mi particular homenaje a la obra de Lovecraft. Entonces quería engarzar la campaña con parte de su legado, de su obra. Entonces, en aquella época estaba releyendo relatos de lo que se considera el ciclo onírico de Lovecraft, en concreto a través de las puertas de la llave de plata, creo que se llama el relato. Es uno de los relatos en los que aparece Randall Carter, un personaje bastante clásico de Lovecraft. Y bueno, cuando era más joven, esa parte de la literatura de Lovecraft quizás era la que menos me llamaba la atención. Me parecía un poquito demasiado marciana. Pero yo no sé si es la edad o qué, que ahora la releía y precisamente igual por ser un poquito más, no tan trillada como los típicos relatos que todo el mundo conoce, más importantes de Lovecraft, pues la verdad es que se me encendió la chispa de hacer un pequeño what if con algo que sucede en ese relato. No quiero destripar demasiado ni el relato ni la campaña, pero bueno, Randall Carter es un soñador, es un personaje que puede viajar por el espacio-tiempo y por el cielo de los sueños, etcétera. Y en ese relato, después de haber estado mucho tiempo, digamos, por ahí perdido en las galaxias y en dimensiones totalmente desconocidas para el ser humano, regresa, porque pasa una cosa en el sitio donde está, y entonces él decide regresar a la Tierra. Y en el relato, de alguna manera, lo que hace Randall Carter aparece disfrazado, aparece caracterizado, no se muestra como es él, porque él llega justo cuando están leyendo, intentando finiquitar su testamento. Ha desaparecido hace ya una serie de años, como no aparece, lo van a dar por muerto y van a finiquitar su testamento. Entonces, yo en Saros, una de las tramas que hay en Saros tiene que ver con un what if de qué hubiese pasado si este personaje, al regresar, no hubiese salido así, tal como se escribe en el relato. Si no hubiese acertado tan bien en el espacio-tiempo y hubiese conseguido llegar a ese momento, y a la primera no lo hubiese conseguido. Entonces, bueno, sí tiene un poquito que ver y bueno, es una parte de la campaña de la que estoy especialmente orgulloso de cómo ha quedado. Siempre a la gente que nos gusta Lovecraft y que nos gusta su obra siempre nos toca un poquito el corazoncito que se base en algunos de sus relatos, aunque solo sea un poco. Y más si lo reinterpretas a tu manera, pues es un soplo de aire fresco que te estás esperando a ver cosas que igual no ves o algunas sí que ves. Y siempre tiene esa gracia. Muy bien, pues vamos a pasar, yo creo que ya directamente a hablar del Berkami, que al final es para eso, para lo que has venido, para hablar de tu Berkami. Y nos pregunta por aquí Héctor Gamis, ¿cuándo es el Berkami? Si ya ha comenzado, ¿cuándo empieza exactamente? Pues empieza mañana a las 11, a las 12 menos 10 del mediodía. Hora española. Hora española, efectivamente. Y bueno, pues la duración va a ser la típica duración de Berkamis de 40 días. Y bueno, pues mañana ya también se podrá ver un poquito más todo el trabajo que he hecho un poquito con la campaña, tanto con la campaña rolera como con el mecenazgo. Bueno, he intentado, en la medida de mis posibilidades, porque al final pues no dejo de ser un autor, un solitario autor, en la medida de mis posibilidades he intentado hacer algo pues que pueda resultar atractivo a los posibles mecenas. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ir al ajo. ¿Cuál es la meta para que la meta exacta de dinero para que la sombra de Saros sea una realidad?
Bueno, pues la meta que me he marcado para que pueda ver la luz son 3.500 euros. Muy bien. 3.500 euros, entiendo que la gran mayoría se te va a ir en impresión, como se nos va a casi todos. Efectivamente. De Y hecho, estoy recibiendo presupuestos de imprentas todavía hasta el último momento, intentando ajustar al máximo. vamos, normal. Yo hasta que encontré la mía de cabecera y aún así pues siempre estás buscando un poquito de ahorro, eso vamos. Me pregunta Cyberpriest si el libro será en tapa blanda o tapa dura, en color o en blanco y negro. Bueno, el interior va a ser en blanco y negro seguro, porque cuando empecé a trabajar en el proyecto, pues una de las cosas que me di cuenta es que, conociendo la diferencia de precios que hay entre impresión a color y impresión en blanco y negro, sinceramente me parecía demasiado ambicioso intentar hacer un interior a color. Para empezar, porque ya solo las ilustraciones a color pues no tienen nada que ver en cuanto a tiempo para hacerlas y a costes, pues, con algo en blanco y negro. Entonces el interior va a ser en blanco y negro, es algo que lo tengo pues, claro prácticamente desde el inicio. Tengo la suerte de poder contar con Ander Sarabia, que es el artista que ha hecho las ilustraciones interiores, que sinceramente yo creo que para ser una campaña lovecraftiana de los años 20, pues tiene ese toquecillo un poco de época. Y lo que es el tema de la encuadernación, en un primer momento, a ver, establecer los parámetros de un mecenazgo es muy complicado. Y bueno, en un primer momento está claro que dependiendo del éxito, en un principio va a ser en tapa blanda. Ahora bien, sí que tengo en mente en el recorrido que pudiera llegar a tener el mecenazgo, si hay un éxito suficiente, pues podría intentar mejorar la edición, y en el caso que tuviese mucho éxito, que bueno, pues la verdad es que lo desconozco, pues podría intentar llegar a ser tapa dura, pero sería algo ya un salto un poco mortal y Muchos lo bastante hemos complicado. intentado, pero, Y bastante pero sí, complicado, sí. Sí que sinceramente. es muy complicado porque, bueno, para quien no lo sepa, imprimir un libro en tapa blanda a tapa dura, pues a veces incluso duplica. Para que os hagáis una idea de ratas en las paredes, estaba manejando, ahora me han quedado un poco más baratos, pero estaba manejando unos precios de 4 euros, 4 euros y algo en el cosido. Tapa blanda y casi me salía 8 tapa dura. Para que os hagáis una idea de lo que cambian los costes de un tapa dura a un tapa blanda, ¿no? Entonces, para resumir, tendremos tapa blanda, me imagino que en principio será pegada, ¿no? Con Colapur. Sí, eso es. En Vale, principio, blanco y negro. Y portada a blanco color. y portada a color. La portada tal cual la habéis visto en redes sociales. El diseño de portada igual no es exactamente así. El título puede cambiar un poquito. Bueno, sí, pero lo que es el dibujo de portada sí, es ese. Muy bien. Antes de hablar de los dibujos, que ya hay alguna pregunta por ahí, vamos a hablar de cuánto nos va a costar el libro, ¿no? ¿Qué niveles va a haber y cuánto nos va a costar el libro? Entiendo que el primero será el nivel de entrada en físico, me habías comentado, ¿verdad? Sí. Bueno, no he querido complicar demasiado con muchas opciones las recompensas. A ver, hay de todo. Llevo mucho tiempo viendo otros mecenazgos y he visto un poquito de todo, y yo también he intentado hacer un mecenazgo un poquito, pues, eh, eh, que reúna un poco los elementos que a mí me gustan. Entonces no lo he querido recargar demasiado. Voy a hacer un early bid las primeras 24 horas. Va a estar disponible por 32 euros, y a partir de ahí la aportación básica es 35 euros, que incluye, pues, además del libro físico, los gastos de envío, todos los extras que se desbloqueen, y un par de elementos digitales que he pensado, pues, un salvapantalla, un fondo de pantalla basado en la ilustración de David Ardila de la portada, y el contenido digital del libro, que sería el kit del máster, que es un PDF con todos los elementos que el máster puede necesitar a la hora de dirigir,
como son las ilustraciones, los mapas, los ayudas de juego, los personajes no jugadores, todo eso viene agrupado en una buena print friendly para que pueda el máster imprimirlo tranquilamente sin tener que andar imprimiendo páginas y páginas. Y luego para los másters que lo deseen, pues una versión del texto para poder consultar en digital. Digital. Y luego he pensado otras dos recompensas, un poquito teniendo en cuenta que el concepto de la campaña es en una ciudad, como he dicho antes, pues que pretendes un entorno vivo y en el cual pues puede haber muchos personajes no jugadores. Os voy a dar la opción de que algunos mecenas, si lo desean, puedan diseñar un personaje no jugador para introducirlo en la campaña, limitado a 12 personajes no jugadores. Y también voy a dar la opción de, si algún mecenas quiere, diseñar un personaje jugador. La campaña viene en principio con 6 personajes pregenerados, con trasfondos creados, etc. Porque creo que es algo que a mucha gente le puede resultar agradable el poder, digamos, preparar la campaña y tener ya unos personajes, digamos, listos para empezar. Bueno, si alguien quiere hacerse otros personajes tampoco hay mayor problema. Pero en principio esa es la idea, que algún mecenas pues, que quiera tener un personaje con nombre y apellido, digámoslo así, dentro de la propia campaña. Y no ¿Y qué niveles? ¿Qué precio tendrían esos niveles? Creo que la inclusión de un PNJ con un dibujito incluido, ya veréis cuando salga el Berkami, vais a ver que pues, hay unos dibujitos como unos retratos con su marquito. Pues cada personaje no jugador tiene un retrato de estos, pues el PNJ incluiría también un retratito de estos según las indicaciones o el modelo que me diese el mecenas. Este sería, creo, 50 euros. Y el diseño de un personaje jugador, digamos, de un personaje protagonista, con un dibujo ya un poquito más, no solo el busto, sino como los dibujos de los personajes son un poquito más elaborados, creo que 70 euros. Muy bien. Vale, entonces tenemos 3 niveles. Una Early Bit de 32 euros, que después pasaría a ser de 35, que incluiría el libro físico, el kit para máster digital y todos los desbloqueables, ¿no? que se consigan durante la campaña. Después tendríamos un nivel de 50 euros en el que podríamos crear a nuestro propio PNJ, ¿no? Para la campaña, con un retratito. Y luego tendríamos el de 70 euros, que sería meter ya un PJ jugable con un dibujo más elaborado. Eso ¿no? es. Sí, resumiendo. Muy bien. Y no me acordé de preguntarte, pero yo ya lo he dado por supuesto. El formato será A4, ¿verdad? Sí, en A4. En A4 porque hay gente que me ha preguntado si no me había planteado hacer otro formato para intentar hacerlo más económico, etcétera. He barajado todos los formatos habidos y por haber. Y aunque no tengo una maquetación todavía, porque de hecho una de las cosas por las que también busco ya un poquito la financiación a través de los mecenas es precisamente porque me quedan una serie de tareas por terminar y de alguna manera pues necesito un poquito ese apoyo para poder acabarlas. Entonces, la maquetación todavía no está determinada, pero el volumen que tengo de texto ya intuyo, ya veo por las pruebas que he hecho que va a ser bastante grande. Ya en una A4 me va a superar las 300 páginas, si no las 320 o más. Si cambia un formato más pequeño, más reducido, tendría que reducir el tamaño de la fuente o hacer un ladrillo que sinceramente no lo veo muy... ¿De cuántas palabras estamos hablando para la campaña aproximadamente? Pues unas 160.000 palabras. Entonces, si cualquiera que compare un poco el volumen de palabras con otros juegos, etcétera, pues verá que prácticamente todo lo que tiene un volumen similar se va a las 300 páginas como mínimo. Entonces, pues teniendo en cuenta que la carga de cosas que tiene para meter, como planos,
personajes que al final te llevan un espacio pues que hay que tener en cuenta también, claro, a la hora del diseño. Entonces, pues bueno, creo que otros formatos, sinceramente, son muchísimo más complicados de producir, y el resultado no creo que fuese mucho más barato y sí más... daría un libro menos manejable. Estoy de acuerdo. Muy bien. Pues me gustaría preguntarte ahora un poquitito sobre los colaboradores que tienes. Me has dicho que casi estás trabajando tú en exclusiva. Me siento bastante, bastante reflejado en ese sentido. Pero aún así, pues creo que has colaborado con ilustradores y tienes pensado colaborar con maquetadores. Cuéntame así, muy por encima un poquitito, ¿quién más Sí, la forma verdad. parte de la sombra de Saros? A ver, cuando digo que estoy solo es en el sentido de impulsando el tema, y porque es mi retoño, la sombra de Saros. Pero he tenido la suerte de trabajar con gente muy... pues que ya además, y que yo pensé que jamás podría hacerlo. Por ejemplo, con David Ardila, que es el responsable de la ilustración de la portada, pues es una persona que fue el director artístico de la edición primigenia de La llamada de Tulu. Pues os podéis imaginar la ilusión que me puede hacer que un artista así pues haga la portada de mi campaña. Entonces, pues tengo a Ardila para la portada, las ilustraciones interiores son de Ander Sarabia, eh, que es también un artista con el que pues, creo que el estilo que necesitaba la campaña creo que lo ha cogido muy bien. Luego tengo mapas de planos de localizaciones, algunas casas, planos de casas, etcétera, de José Calvo del grupo Códice, el grupo creativo Códice. Oren, ¿no? Si no estoy Auren, equivocado. Muy bueno. Auren. Sí, muy. La verdad es que buscaba darle un toque artístico a los planos, no hacer el típico plano así en dos dimensiones y qué tal. Y la verdad es que súper contento porque es una máquina. Y era un tema que se me estaba enquistando mucho, además. El tema de los planos no veía por dónde, no veía salida, y al final, pues bueno, la verdad es que súper bien, con José muy bien. Muy bien. Y luego pues tengo más gente que me está ayudando, colaboradores, un Felipe que está haciendo el playtesting. El playtesting no lo estoy haciendo yo directamente. Me pareció una idea muy buena que el playtesting lo hiciese otra persona, precisamente para que me cuente lo que ve si yo hago el playtesting, al final yo lo he escrito y voy a ver, se me pueden pasar cosas pues que Va a haber evidentemente se mucho me vicio. pasaron al Va a haber muchos escribirlas, y vicios. eso es. Entonces, pues contar con alguien como Felipe y el grupo con el que la está dirigiendo, pues para mí es todo un lujo. Alguna vez he ido de oyente a las sesiones de playtesting, callado, ahí viendo lo que hacían. Es una sensación, la verdad es que me gusta muchísimo ver a la gente jugando algo que tú has creado, que tú has escrito. Y los módulos que he escrito antes de Saros y que he colgado en internet y tal, pues siempre que me encuentro a alguien que los ha dirigido, que los ha jugado, siempre me gusta preguntarle: cuéntame, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué experiencia? Es algo muy, la verdad es que es lo más gratificante, yo creo, de escribir tus propios módulos o tus propias aventuras. Y con Saros, pues la verdad es que cuando me cuentan, me pasan los reportes del playtesting, pues la verdad es que es una sensación muy, muy bonita. Sí, señor. La verdad es que jueguen tus aventuras o aventuras que, aunque no sean tuyas, que hayas ayudado a publicar, siempre es algo muy chulo. Y en cuanto a plazos de entrega, es decir, acaban los 40 días de Berkami, empieza pues, a mediados de noviembre, estará acabando pues, a finales de diciembre, cerca de las Navidades. ¿Cuándo lo tendríamos en casa? Bueno, yo he hecho una estimación un poco en base a lo que me queda por hacer del trabajo, y básicamente una vez que termine el playtesting, que está terminándose ya, tendré que hacer algunas pequeñas correcciones en el texto, algún cambio, algún añadido que tengo también en mente en base a lo que he ido viendo. Una vez que tenga el texto definitivo ya, tiene que pasar por las manos de un corrector de estilo y una corrección ortotipográfica para que la lectura sea amena y fluida. Ujú. Y luego quedaría pues la maquetación.
Esos son los pasos que quedan. La estimación que yo he hecho en el mejor de los casos sería pues unos 3-4 meses, porque aunque como veis no es mucho lo que queda, sí que estamos hablando de un texto muy extenso. Entonces, pues la corrección puede tardar, la maquetación puede tardar, que no es lo mismo maquetar 100 páginas que maquetar 320, y evidentemente con la corrección lo mismo. Luego también hay determinados extras que he planteado por si la campaña tiene éxito, que en el caso de que se desbloqueen también tendría que desarrollar y que producir. Entonces, en el peor de los casos yo calculo que se puede ir a unos 6 meses. Pero al final no dejan de ser estimaciones sobre lo que el ritmo que yo veo que voy llevando de trabajo y lo que queda por hacer. Luego, pues evidentemente, si hay imprevistos o cosas que Sí. no he contemplado, pues eso A ver, no esto lo es puedo. algo que sí que es verdad que mucha gente que está haciendo Berkamis ahora está fallando en el tema de los plazos. Y sí que es mejor no dar unos plazos precipitados y es mejor dejar un poco de cancha porque, bueno, a los mecenas como a mí y como a todo el mundo cuando se empieza a retrasar mucho un proyecto y sobre todo no tiene señales de vida del autor o no oyes más que disculpas, pues sí que es verdad que es algo que a mí personalmente me molesta y me imagino que a mucha gente también y sobre todo a la gente que trabajamos solos o que trabajamos medianamente solos, pues debemos de ser prudentes con esos plazos, así que bueno, en ese caso te deseo lo mejor de las suertes y que todo salga en los plazos que tienen que ser. Ojalá, sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué más podemos...? Vamos a hacer alguna preguntilla de las que hay por aquí que tengan que ver con el Berkami. Me cuentan cuál es el tono de la campaña, me pregunta Oscar. ¿Pulp? ¿Clásico? ¿Una mezcla según el director? Buena pregunta, porque es la típica pregunta de si es pulpo purista la campaña. Bueno, aunque suene un poco así como que no, igual no me quiero mojar demasiado, realmente la campaña tiene capítulos que oscilan, algunos capítulos oscilan al pulp y otros oscilan más al purismo. Creo que cada director de juego va a poder, ese balance lo va a poder alterar en base a sus propios gustos o preferencias. Como veis en la portada, es un poco, la portada ya en sí es un poquito cool, o sea, es una escena un poquito, ¿no? De, A ver qué la vamos a eh, enseñar por aquí, para si que todo el fuese mundo pueda verla. purista, de ahí no sale ni el tato vivo. Bueno, es una situación que podría darse en la campaña y creo que la campaña, lo que he comentado, tiene un poquito capítulos que pueden ser más reconocibles como más típicos de malrolleros de Tulu y otros que se prestan un poquito más a esa aventura, un poquito a ese, más que al pulp, a algo un poquito sí, de aventura diría yo. Ujú. O sea que tenemos una mezcla. Personalmente, yo que bueno, he jugado pocas campañas de Cthulhu, sí he dirigido muchas partidas y estoy dirigiendo pues actualmente una y espero dirigir otra. Que solo se centre en un estilo. Primero, si es muy purista, necesitas un máster muy fuera de serie y unos jugadores muy metidos en el papel para que esa campaña sea divertida. Y pongo como ejemplo Mentiras Eternas, es una campaña que empieza bastante purista. Aunque tiene algunas escenas que tal, pues sí que tiene bastantes escenas puristas al principio. Y puede llegar a cansar si solo le estamos metiendo continuamente investigación, indefensión, investigación, indefensión. Entonces está muy bien que una campaña meta algún capítulo pulp para que los jugadores despierten y también sientan esa acción que hay en los juegos de Cthulhu y que yo creo que vienen muy bien. Así que en este caso, pues creo que es todo un acierto que tenga distintos cambios de ritmo para que cada tipo de jugador tenga su momento, ¿no? Por decirlo así. Vamos Sí, a un ver qué más hay poquito por esa aquí. era mi idea. ¿Cómo es de mortal la campaña?
Pues depende bastante de los líos en los que se metan los jugadores. Mm, sí tiene un cierto grado de mortandad y sobre todo pasa un poco, yo creo que pasa un poco lo que pasa en en muchas campañas de Tulu, yo me estoy acordando ahora de los hongos de Yugot. Si no, ¿qué es lo que pasa? Que si más o menos vas avanzando, pero se te van quedando palos por tocar, se te van quedando información sin obtener, y llegas más o menos al final y no tienes muy claro lo que pasa o cómo enfrentarte a lo que está pasando, pues se puede sufrir mucho. Entonces, sí tiene situaciones potenciales de muerte a media campaña. Eso A media campaña, siempre, a final eso de siempre es campaña. bueno. Eso para mí siempre es bueno y, bueno, hay que premiar siempre a los jugadores cuando tomen buenas decisiones y, entre comillas, castigarlos cuando no las tomen. Y si pues un jugador tiene que morir, bueno, un personaje, no un jugador, pues que sea Depende, lo que tenga sí, que ser, depende ¿no? cómo se comporte. Si se comporta muy mal, pues igual el jugador Sí, también. no sale de casa tampoco. Vale, pues estas ya están. Bueno, ya has respondido a esta, también de Oscar. Si la ilustración de la portada es el mismo artista que el arte interior, ¿no? Ya nos ha dicho que son dos artistas distintos. ¿Qué más tenemos por Ojalá pudiese aquí? permitírmelo, pero si lo pudiese permitir sería Edge y no Xavier Ugalde. Bueno, yo por suerte tengo a un pedazo de ilustrador que me quiere un montón porque la verdad es que ilustradores y traductores, y ahora también cuento para el nuevo juego que sacaré con otro traductor que es un pedazo de crack, porque parece que los ilustradores y traductores son los Cristianos Ronaldos y los Messis de la publicación porque tienen unos sueldos algunos que cuidado, pero bueno, oye, es un comentario simplemente. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, el Berkami ya hemos dicho. ¿Cuánto costará el libro básico? También ya lo hemos dicho. 32 euros la Early Bid, 35 euros. A partir de ese momento. ¿Qué más? Cyberpriest, ya he leído tu pregunta, pero vamos a hablar después de Ratas en las Paredes con más tesón, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento, pues ya hablaremos bien de esa conversión. Me pregunta también Cyberpriest si la maqueta será en plan sexta edición de elaborada. Bueno, yo aquí, sin menospreciar a Xavi, yo creo que ahí está todo muy complicado llegar a ese nivel de sexta edición primigenia en este caso. Yo creo que ahí Edge se lo estaba comentando antes fuera de cámara, tanto en las campañas como yo creo que es la mejor maquetación que he visto nunca. También hay que decir que han tenido tiempo de sobra para hacerla, con lo cual eso también ayuda muchísimo para un maquetador tener muchísimo tiempo para hacerla. Y yo creo que, no sé qué nos va a decir Xavi ahora, pero para una obra de un independiente como yo, como él o como otro, sería un suicidio meterse a una maqueta así. Porque si a una editorial tan grande como Edge le llevó 4 años sacar una campaña, pues imagínate cuánto nos llevaría a nosotros. Pero bueno, yo te traslado la pregunta, Xavi. Sí, a ver, está claro, es lo que comentas. Al final, mira, hablando con Ardila de su época en Edge, de cuando hicieron la edición primigenia, eh, me contó el número de horas de trabajo que llevó a hacer la edición primigenia. Y igual aquí alguno se caía con ilustradores a full, a tiempo completo. O sea, sus 8 horas del día trabajando en ello. A ver, está claro que nos estamos acostumbrando a un nivel de producción un nivel artístico y de producción muy alto y bueno, evidentemente algunas editoriales pueden llegar a él, pueden llegar a hacerlo, pero claro, yo al final no dejo de ser un autor independiente que está intentando a través de un mecenazgo sacar adelante una campaña que he escrito. Mi objetivo, a ver, respondiendo a la pregunta, o sea, pues la maqueta va a intentar ser una maqueta lo más aparente posible, dentro de que es una maquetación en blanco y negro, pero a veces también
yo a veces veo cosas, maquetaciones de determinados libros, que me sobra cierto recargamiento en la maqueta. A veces menos es más, o sea, a veces cierta sobriedad a la hora de maquetar hace que el contenido, lo que hay dentro, destaque un poquito más. Yo hay cosas que no he comprado porque he visto, por ejemplo, un fondo gris sobre el texto negro y digo, pero si yo ya con mi edad ya casi tengo que tener un fluorescente para poder entender esto bien. Igual queda súper bonito así mirándolo sin más. Pero cuando te pones a leerlo, te das cuenta de que no es demasiado práctico. Entonces, pues bueno, voy a intentar hacer dentro de mis posibilidades pues algo de lo que esté orgulloso y contento, pero evidentemente con mis limitaciones. Ujú. Bueno, pues Evidentemente, aquí, bueno, yo puedo aportar mi granito de arena, como me he dedicado a la maquetación profesionalmente. Eh, la maqueta buena es la maqueta que primero se lee, luego la que se hace en relativamente un tiempo sano, ¿vale? Para cualquiera de los implicados, ya sea sí, sí, sí. ilustradores, traductores y demás. Y luego si le puedes dar unos toques distintivos que llamen la atención pero que no distraigan, esa es la buena maqueta. Luego tienes la Sí. maqueta excepcional, que te puede llevar un año entero, en el que tienes que hacer pruebas de lectura, pruebas de impresión, en la que y sí, luego queda cojonuda, ¿vale? Pero queda cojonuda para que igual a otras 100 personas no les guste, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Son gastos que solo se pueden permitir algunas, ¿no? En este Yo, caso, la mira, maquetación simple, bonita, algún elemento visual que no distraiga y no, dame eso y no me des 40 formatos de folios tirados, hojas arrugadas, que se lee fatal, que tal, que tumba, porque esos son como florituras, es como aquel que pega 40 regates y luego la tira a la grada. Es algo muy... Parece muy bruto, pero es así, ¿vale? Es mucho no, mejor el totalmente. tío que lo hace fácil y que lo hace bonito que el que le da 40.000 vueltas y quiere innovar en un campo en el que, desde nuestra posición de independientes o pequeños, es muy difícil de innovar, ¿no? Es mejor no meter la pata. Mi punto de vista, esto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es lo que te comentaba. Yo muchas veces veo maquetaciones que pueden parecer más sencillas y me gustan más que otras más recargadas o más, me resultan más agradables a la lectura y a la hora igual pues no tienen tantos elementos gráficos, que esto es algo que también, hombre, sí que sea algo muy soso, pero al final lo que importa es que la maqueta ayude al contenido del libro, no que la maqueta sea también la estrella. O sea, si puesto una maquetación preciosa, pero si luego lo que hay dentro pues es un folleto de publicidad, pues vas a hacer así, lo vas a dejar en la papelera. O sea, al Sí, final sí, tampoco. tal cual. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Luego seguiremos contestando preguntas al final. Pero yo creo que podemos dar un saltillo. Hemos hablado más o menos del Berkami. Yo creo que lo hemos dejado bastante claro. Recordad, mañana a las 12 menos 10, si no recuerdo yo mal. Tendréis os he pasado el enlace por ahí. Dejaré el enlace abajo en el vídeo para la gente que me estéis viendo en diferido. Echadle un vistacillo. El primer día a 32 euros. Los siguientes días a 35 y otros dos niveles además a 50 y a 70 respectivamente para crear un PNJ o crear un PJ en esta campaña. A4, tapa blanda, en principio pegada. Y después me imagino que a medida de que vayas desbloqueando stretch goals, pues mejoraremos un poco la edición, tal vez a cosida, me imagino, ¿no? ¿Sabes? ¿Tienes algo así Sí, pensado? sí, Interior dentro del. a blanco-negro, portada a color. ¿Y qué stretch goals así rapidillos nos puedes decir? ¿Tienes alguno pensado? Sí, a ver, tengo pensados bastantes elementos por si acaso, básicamente. Por si resulta que luego me veo pillado y no tengo elementos para reaccionar. Entonces, sí que he pensado una serie de extras que, sobre todo, he intentado que sean elementos que puedan ser, que se puedan emplear en la propia campaña, ¿vale? Que sean útiles, porque al final, una cosa que te comentaba antes, que distingue un poco mi mecenazgo de otros juegos y es precisamente que no es un juego, que es una campaña. Es una campaña que está pensada para jugarse específicamente. Entonces, en un primer momento voy a poner tres avances. Cada 500 euros habrá un avance
Y, y los 3 primeros avances que voy a poner son, el primero, el mapa de la ciudad de Bloomfield, en un póster en tamaño A3 que irá plegado en el interior el mapa vendrá en el interior del libro, pero este extra lo que hace es pues, que produciré un póster en A3 que irá a todo color pues, dentro del libro. O sea, no encuadernado, digamos, suelto, Sí, sí, sí. para que la gente lo Sí. pause. Ujú. El segundo avance que voy a mostrar será unos tokens en acrílico. En concreto son 12 tokens para usar en las pérdidas de cordura o estabilidad mental, para llevar la cuenta. Esto es algo que son cosas que yo uso en mis partidas. Pues en las pérdidas de cordura normalmente me gusta llevar la cuenta en una escena en concreto de cuántos puntos va perdiendo cada personaje, para estar un poquito que no se me pase ningún efecto de locuras Ujú. temporales o transitorias. Eh, entonces, en esa segunda meta, pues incluiré 12 tokens en acrílico grabados por las dos caras, ya los podréis ver mañana. Son bastante bonitos, los he estado usando en el playtesting y la verdad es que son chulos. Una tercera mejora, la tercera que voy a mostrar en un principio, luego si veo que si tiene éxito el mecenazgo, pues iré desbloqueando poco a Ujú. poco. La tercera mejora que voy a mostrar mañana es un upgrade del mapa de Bloomfield. Tendrá por un lado el mismo póster, tendrá por un lado el mapa de la ciudad y por el otro lado tendrá un mapa de la región de Bloomfield. He dicho antes que toda la campaña transcurre en la ciudad, pero realmente hay algunas partes en las que puede ser necesario que los jugadores salgan al entorno cercano de la ciudad. Entonces este mapa reflejaría un poquito esos elementos. En la guía de Bloomfield también aparecen elementos industriales, el aserradero, la central hidroeléctrica, etcétera, que están fuera, no están dentro de la ciudad. Pues ese mapa, esa tercera mejora sería un mapa, digamos, a doble cara, ¿vale? El mismo plan A3, por un lado la ciudad y por el otro el entorno. Muy bien. Y a partir de ahí, O sea que pues, serían ayudas, sobre todo, ¿no? Tanto para jugadores como para máster, para desarrollar con más facilidad, ¿no? Sus tareas, ¿no? O las de cada uno. eso es. Son todo cositas que he pensado como elementos de apoyo y para que la experiencia de juego pues, sea un poquito mejor. Ya que es un mecenazgo y ya que de alguna manera lo bonito de los mecenazgos es que tengan ese puntito un poquito de exclusividad, de cositas que igual no puedes conseguir luego de otra manera, pues son elementos que a mí me gustan y que, bueno, sinceramente espero que puedan resultar atractivos para la gente. Todo lo que sea físico. Gracias por la suscripción, Sopa de Cebolla. 7 meses ya. Muchas gracias por acompañarme. Gran nombre, siempre te lo digo. Qué rica está la sopa con cebolla. Y... y sí que he de decir que a mí, por lo menos a mí, los desbloqueables de las campañas en físico, a poder ser, por favor. A mí me encantan, ¿vale? Me pierde más valor ya cuando es en PDF. Y en este caso, pues que haya cositas, que te venga en la caja ya... Parece una tontería, pero que te venga en la caja cositas con las que trastear y con las que jugar y con las que ver, enseñar. Pues yo creo que a mí, cuando veo una campaña que tiene muchísimas stretch goals en PDF, pues siempre como que ni fu ni fa, ¿no? Porque una vez estado dentro, sabes que no cuestan prácticamente nada producirlos y en realidad no son unos stretch goals al uso. Sin embargo, pues imprimir unos mapas o hacer una aventura, en este caso no tiene sentido, pero hacer unos tokens, hacer tal, sabes que tienen un valor para que te cuestan un dinero y que el mecenas, pues yo por lo menos lo agradezco. Yo en ese sentido he intentado hacer un esfuerzo y he hecho muchos números al respecto para intentar pues encajar este tipo de extras que creo que dan un valor añadido a la campaña. Es lo que tú dices. Al final yo puedo decir que lo básico es los capítulos de la campaña y coger los anexos y decir,
los voy metiendo como stress goal. Pero no, eso no me parece demasiado. No, No sé, no quiero que nadie se ofenda porque, no, no. porque digo que es así, pero no me parece demasiado honesto. O sea, yo tengo el material para que salga completa la campaña. Si cojo y digo, bueno, pero si tal, yo puedo decir que puedo generar más contenido. Una de las cosas que sí que me planteo es hacer la guía de Bloomfield, darle más contenido del que le he dado. Me va a suponer hacer más páginas, me va a suponer más. Bueno, pero lo que no voy a decir es, no, la guía de Bloomfield va a ser un extra. Sí. No, no sé. A ver, No todo quiero que tienes se que... ofenda a Yo... nadie. No, no, no. Yo, por ejemplo, me hubiese gustado cuando hice ratas meter algunas de las cosas que metí como addon, meterlas como, como, vamos, como regalo, como desbloqueable, pero claro, también tienes que moverte un poquito con la economía. No se te vaya a ir la olla porque, bueno, a mí, por ejemplo, cuando pensé meter la pantalla, dije, pues regalo la pantalla. De repente me pasaba a estar en casi menos 1.000 euros. Con lo cual, dije, "Uy, si lo llego a meter, pues hubiese sido una liada". Entonces, dentro de la sanidad también yo me movía en márgenes muy bajos, no hace prueba, ¿no? Pero a medida que te vas moviendo más arriba, pues yo creo que sí que puedes ofrecer algo así factible y que los mecenas, yo creo que al final lo acaban apreciando. Vale, Ojalá. pues vamos a movernos un poquito más para adelante. Vamos a hablar ahora, que al fin y al cabo estamos en el canal, aunque bueno, es mi canal ahora mismo, pero es el canal de The Hillspress. Ha venido un invitado o invitada por ahí detrás. Sí, Loki, señor. invitado. Invitado. Bueno, Sí. bienvenido Loki a mi casa. Y vamos a hablar un poquitito de qué haces aquí conmigo, ¿no? Hablando, además de la entrevista, por supuesto, porque veis que está el logo ahí abajo de ratas en las paredes. Y es que esta campaña estaba pensada en un principio para Cthulhu de 100, que es el genérico de... bueno, un retroclon, por decirlo de alguna manera, un clon Sí, del BRP de la llama de Cthulhu, ¿no? Y bueno, yo cuando me enteré que Xavi la iba a sacar, pues primero, por mi propio interés, por supuesto ya desde aquí digo que le he cedido el sistema sin ningún tipo de compromiso ni nada por el estilo. Pues porque primero, pues para que los mecenas de ratas que lo deseen, ¿no? Puedan tener una campaña ya, vamos, de 150.000 palabras para jugar a ratas. Ha habido muchos mecenas, aunque ya tenemos una campaña propia, no es de 150.000 palabras, evidentemente. Y bueno, pues pensando primero en mis mecenas, pues por eso decidí dar el paso. Y luego pues apoyar a gente como Xavi, en el que me veo, aunque yo no soy escritor, me veo muy identificado por estar solo ahí ante el peligro. Y he visto mucho correr detrás y dije, pues mira, yo creo que él va a salir ganando, mis mecenas van a salir ganando. Y al final, pues yo creo que ha sido algo que a mí me han dado muchas ganas de hacerlo y lo he hecho. Y yo preguntan por aquí, Xavi, sí. ¿cuán difícil, si es que ya has empezado a adaptarlo o le has echado ya un vistazo al sistema, cuán difícil te va a suponer o te ha supuesto adaptar la campaña que estaba pensada para un BRP? Adaptarla a ratas en las paredes. Bueno, no sé si sí, he podido ya empezar a trabajar con el sistema de ratas. Y no sé si va a sonar un poco así sobrado o qué, pero de verdad que pienso que no hay ningún problema para pasar una campaña escrita en principio para ser usada con un sistema clásico de percentil al sistema de ratas. Yo no lo sé, igual más adelante encuentro algún obstáculo en el camino, alguna cosa que diga no sé cómo hacerlo, pero hasta ahora la verdad creo que no veo ningún problema. El sistema de ratas es un sistema que me parece más ágil, más dinámico. Es un sistema en el que el personaje parece a priori más sencillito. En principio, pues funciona con los atributos, pero que según tiene un sistema de experiencia también, que según el personaje se va desarrollando, va adquiriendo elementos, etcétera. Y, y tiene diferencias en cuanto a las mecánicas, como es normal, pero no veo mayor problema. El principal trabajo que voy a tener es adaptar los personajes y los personajes no jugadores un poco a las estadísticas y al sistema de ratas.
Y luego, en principio, todavía no tengo decidido exactamente cómo irá, pero más allá de que en una determinada escena, cuando digo que hay que hacer una tirada no sé qué, haga un pequeño anexo y con la indicación específica para ratas, para el que le esté dirigiendo con el sistema de ratas, no veo mayor problema. Me parece un sistema muy fácilmente adaptable, la verdad. Esto ya lo había comentado yo cuando dirigí la campaña la partida, perdón, en la mazmorra. Y bueno, no estoy dirigiendo más partidas de ratas. En realidad no estoy dirigiendo casi partidas de mis juegos. Porque estoy haciendo una especie de preferencia, ¿no? Entre canal, trabajo de editorial y mi propia diversión, ¿vale? Entonces, como no quiero mataros ninguna aventura, ni quiero que veáis más de lo que querríais ver, prefiero que las leáis vosotros, que las juguéis vosotros y luego ya las jugaré yo. Por eso estoy tardando en jugarlas más que nada. Pero sí, la que hice para la mazmorra, adapté al vuelo de BRP, de la llama de Cazulo séptima, que era la partida que jugamos, el abandonado, al vuelo a ratas. Y ya lo comenté en su momento. Dije, no sé cómo será hacer el cambio al revés. Es decir, teniendo ratas, pasarlo a la llamada. No sé cómo será. A mí me parece sencillo, pero porque llevo mucho tiempo jugando a la llamada. Pero no sé cómo le resultará a un novato, que digamos, por decirlo así, ¿no? A alguien que lleva poco tiempo. Ahora, al revés, es que es sencillísimo. Porque Sí. solo tendrías que meter las habilidades, ir al atributo que dependen de ellas y pasarlo a ratas. Y poco más tendrías que hacer. Bueno, tendrías que adaptar las pérdidas de cordura, ver un poquito cómo. Pues si es muy mortal, por ejemplo, si hay muchísimas pérdidas de cordura en la campaña, pues hombre, en ratas hay menos puntos de cordura en general. Entonces, pues pero serían 2 toquecillos. Tampoco. Y bueno, ahora Xavi os lo está diciendo, no le estoy poniendo una pistola en la cabeza, ¿no? No, ni pero. mucho menos. Pero bueno. Yo creo que es un poquito cuando un máster decida dirigirla o bien en el formato Tulu de 100 o bien en el formato ratas, va a ser más casi tarea del máster adaptar algunas situaciones. El combate evidentemente no es igual. Pues escenas en las que haya combate pues tienen que ser planteadas en función del sistema que hayas optado para jugar Saros, pues tienes que plantearlo un poquito pues, en base al reglamento de cada uno de los dos sistemas. Pero más allá de ahí no creo que revista dificultades. Y por ejemplo, el sistema de combate de ratas, pues al final es como ponen en el reglamento, el máster evita las tiradas, ¿no? Es un poco como, bueno, Uh-huh. que tienen los jugadores y en base a lo que salga, pues decido yo, decides tú, un poco, ¿no? Sí, sí. Es así un poquito de narración compartida y tiene unos toquecillos. Y yo creo que te iba a meter aquí un aprieto, pero no creo que sea necesario, porque en realidad, con un sistema tan conocido como Cthulhu de 100, que no es más que BRP con unos cambios, o sea, lo conoce yo creo que todo rolero o rolera que se precie lo va a conocer. Y luego Sí, un sistema más indie, como es, pues en este caso, Ratas en las paredes, yo creo que iría más que cubierto para cualquier tipo de jugador. Pero sí. aún así, ¿tú crees que, por ejemplo, imagínate, yo soy casi un talibán de Gamshow, ¿no? A mí me gusta mucho Gamshow. ¿Tú crees que sería muy difícil adaptar la campaña a Gamshow? Bueno, ahora voy a decir una cosa que igual se me echa todo el mundo encima, Uy, uy, voy pero preparando sí. ya para cerrar el stream, a ver, espera. Pero no, voy a decir una cosa, es de todos mis años de jugador de rol y dirigiendo diferentes juegos y casi, lo que menos me ha interesado en un sentido estricto es la mecánica de juego. Creo que cuando estás jugando una partida, lo que sea, algo que has escrito tú, algo que estás cogiendo de otro juego, básicamente si a ti te gusta un sistema en concreto, el Gamshow, o te gusta el Tulo de 100, o te gusta, y tú lees una historia, es que prácticamente cuando estás leyendo esa trama, ese argumento, esa historia, te estás imaginando ya cómo vas a tener que emplear ese sistema con esa campaña en concreto. Mm. Lo que facilita una conversión es que el trabajo de, por ejemplo, pues lo que decíamos antes, de
de las estadísticas de los personajes, las estadísticas de los PNJs. Que todo eso ya esté hecho, pues te facilita mucho la vida, evidentemente. De lo que es la Ujú. conversión al sistema, yo soy un poco de los que piensa que realmente es que, no sé, se me hace difícil pensar. Hay sistemas que no controlo demasiado tampoco porque no he tenido ocasión de dirigir, pero se me hace raro pensar que haya un sistema que realmente no se pueda usar con una historia en concreto. Completamente de Incluso, acuerdo. incluso en algunas campañas de rastro de Tulu, me parece que incluso las han anunciado como, no sé si es Mentiras Eternas, de hecho, fácilmente adaptable a tu juego de Tulu favorito. Pues yo creo que sí, sinceramente. El sistema no es más que el esqueleto que tú le quieras dar en cuanto a las mecánicas de juego a lo que vayas a jugar, pero la historia la tienes ahí, la Ujú. narrativa la tienes ahí, el argumento lo tienes ahí, las escenas las tienes ahí. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, aparte, yo creo que el máster ahora, que coge una campaña, no se espera que le den todo hecho, me refiero. Y más que nada, seguramente protestase, me refiero. Va a tener como ya has dicho en tu campaña, en la sombra de Saros, va a tener su espacio para hacer la suya. Y una parte de eso, pues, es el sistema. Aunque lo hagas con ratas en las paredes, igual no te gusta el sistema de cordura de ratas en las paredes. Cosa que me extrañaría, pero imagínate que no te gusta, ¿no? Yo creo que cualquier máster que le dedique un ratillo tiene la capacidad de coger lo que no le guste, coger lo que sí le guste y sobre todo hacer suya la campaña, que para eso la ha pagado y para eso la va a disfrutar él y sus Yo, jugadores. yo creo que jugando a rol es algo que es, no sé, es básico, que al final, cuando tú lees un suplemento, un módulo, una campaña, al final no está escrito en piedra, o sea, tú lo lees, eso te transmite una serie de ideas, de sensaciones, puedes ceñirte mucho a lo que te están poniendo ahí y decir, me gusta, me ciño mucho o no me salgo de lo que me están diciendo, o eso te puede generar a su vez otras ideas y tú puedes querer Ujú. meter tranquilamente tus propias ideas dentro de ese entorno. Yo, por ejemplo, entre los capítulos, una de las cosas que había pensado en Saros era hacer interludios con los personajes jugadores. Ya que tenía personajes pregenerados y con trasfondo, entre capítulo y capítulo, que hubiese un pequeño interludio con alguno de los personajes. Esto es algo que yo, cuando jugaba rol antaño, eh, por ejemplo, a Vampiro hacíamos mucho. Cuando teníamos nuestro personaje en Vampiro de Edad Oscura y pasaban 300 años entre una partida y otra para tu personaje, pues ¿qué hace mi personaje esos 300 años? Pues cogías con el máster y jugabas un pequeño interludio. Es una aventurita solo para ti, para tu personaje, para ver qué es lo que ha estado haciendo ese tiempo. Yo eso lo pensé hacer en Saros, pero claro, si metía 6 interludios, además de lo que ya tenía, ya se me descontrolaba todo mucho. Ujú. Entonces, pero creo que es algo a lo que se presta y que el máster que coja la campaña, si eso le está transmitiendo una serie de ideas y quiere desarrollarlas con alguno de los personajes o con personajes propios que hayan hecho ellos, pues Ujú. hay espacio entre capítulos hay margen para que cada grupo y cada máster pueda hacer suya la campaña. Además siempre va a haber misiones externas a la campaña que podamos encontrar en otros libros o tal, y la podamos adaptar a la ciudad seguramente, o, o a un viaje que hagan fuera para descansar un poquito. Yo creo que ahí, bueno, cada máster es un mundo. Y vamos a ir ya cerrando, Xavi, pero primero aún me quedan 2 puntos. El primero es hablar del futuro y el segundo es responder al resto de preguntas que quedan. En cuanto al futuro, pongámonos que ahora la sombra de Saros lo peta bates todos los récords de Berkami. ¿Qué piensas hacer una vez publicado? ¿Irte de comprarte una isla y marcharte? ¿O qué tienes pensado hacer? Bueno, yo creo que sería la primera persona que si tiene éxito con un Berkami le da para irse a algo más que una cena. Pero, pero la verdad es que no sé qué pasará con el mecenazgo. O sea, yo me he esforzado, he intentado hacer un trabajo del que estoy orgulloso, he intentado ser honesto y explicar en la medida que puedo, sin hacer muchos spoilers, eh, el trabajo. La campaña también, el propio mecenazgo, he intentado hacerlo lo más atractiva posible.
Y bueno, pues ya se verá si tiene éxito o no tiene éxito o dónde termina. Una vez concluya, pues bueno, el gusanillo de haber empezado a escribir, antes de Saros hice un par de módulos y ya ahí me empezó a picar, de hecho por eso terminé metiéndome con Saros. Pues yo creo que el gusanillo de escribir creo que todavía lo tengo. De hecho, ya tengo ideas en la cabeza que tengo que ir apartando porque precisamente estoy centrado en Saros y quiero llevar a buen término el proyecto, pero estoy seguro de que una vez que termine seguiré, ya sea a nivel amateur, simplemente por el gusto de escribir, o intentar sacar yo algo. Mecenazgo no lo sé, porque para el que no lo sepa, hacer un mecenazgo, preparar un mecenazgo es súper complicado. Buah, venga ¿Vale? ya. Si es Ahí os lo facilísimo, dejo. hombre. Sí, sí es facilísimo, si no se pasa nada mal ni nada. Me río yo de los que juegan Mira, mira. Eurogames, que son estos juegos de gestión de recursos. Métete a preparar un mecenazgo donde todos son incógnitas y variables que no puedes controlar. Este pelo lo perdí en Malandros. Aquí antes había pelo, ¿eh? Así que con eso te digo yo todo ya. Pero así bueno. que sea como sea, sí que yo creo que seguiré haciendo cositas a nivel pues eso, amateur, escribiendo mis historias o intentando hacer algo con ellas. Pues perfecto, porque para mí sería un placer que colaborásemos, aunque sea escribirme algo para alguna de mis obras, sería un auténtico lujo. Pues para mí no te digo. Es que... Así que ya tendrás noticias mías, como decía. Y vamos a ir acabando, vamos a ir haciendo aquí algunas preguntillas que me quedaron. Te voy a meter en un aprieto, pero lo voy a hacer por tu bien, voy a decir. Porque te lo van a preguntar muchísimas veces durante la campaña y pues cuanta más gente lo oiga desde aquí, yo creo que va a ser mejor. La vamos a dejar para el final. Me pregunta Lord Xenobius si tendremos... primero me pregunta si van a ser unas 300 páginas, de cuántas ilustraciones estamos hablando. Me pone que cree que se barajaron unas 30. Sí, en principio son unas 30, puede que al final haya alguna más, porque cuando lleguemos al paso de la maquetación, es posible que para ajustar determinadas páginas, etcétera, pues necesite algún recurso gráfico más. Y ya tengo una pequeña batería, por si acaso, de ilustraciones que podrían completar determinados capítulos, etcétera. Pero sí, lo que ya están hechas, pues un mínimo de 30, sin contar con los personajes y además los retratos de los personajes no jugadores, que también son del orden de unos 30 aproximadamente. Perfecto, ilustraciones. Sí, señor. Vale, por aquí pregunta a los Xenobius también si tendremos un resumen, explicación de la historia, más que nada para saber de qué va y qué se adquiere. Vamos, si vas a poner un pequeño resumen, una sinopsis en la campaña de Berkami. Sí, hay una pequeña sinopsis. Esto es algo que me cuesta mucho porque resumir, por ejemplo, o intentar hacer una sinopsis de un módulo, de algo que es más corto, es bastante sencillo, aunque sin llegar a hacer spoilers, por decirlo algo, y estás diciendo bastante del propio módulo. Pero una campaña que además tiene 4 tramas, que no sé qué, es bastante complicado intentar resumir algo, o sea, intentar que la gente se haga una idea sin destriparla del total de la campaña. Lo que sí pongo en la página de Berkami una pequeña sinopsis de cómo empieza la campaña, ¿vale? La campaña empieza con un juicio. He dicho antes al inicio del vídeo que soy licenciado en Derecho. Bueno, pues una de las cosas que a mí me apetecía hacer en una campaña de Tulu es un juicio, pero bien, un juicio, cañero. Entonces, el primer capítulo de la campaña básicamente es... se ha encontrado en la propia ciudad de Bloomfield el cadáver de un niño pequeño con heridas bastante horripilantes, que claramente ha sido asesinado, y se le ha encontrado en uno de los parques y la policía ha detenido como sospechoso y acusado a uno de los vagabundos que suele frecuentar ese parque.
Eh, pero se dan cuenta cuando quieren establecer la fecha para el juicio, se dan cuenta de que ningún abogado de la ciudad quiere defender al susodicho, porque es un tema de reputación, que puede afectar a la reputación a un semejante salvaje. El abogado que lo defienda pues las va a pasar canutas. Entonces, pues el marrón, digámoslo así, le cae a alguien que se haya trasladado a vivir a Bloomfield recientemente y no tenga demasiada reputación que perder, por lo menos por el momento. Entonces, la involucración, el verse involucrados en este juicio es un poco el pistoletazo de salida de la campaña, ¿vale? A raíz de ahí, pues se irán desentrañando pues una serie Y hasta ahí podemos leer. de cosas. ¿No? Entonces, claro, esto es el inicio. He querido poner, aunque sea el inicio, un poquito como es, pero evidentemente, pues es difícil trasladar más ideas sin destripar. Yo la he leído más o menos, como ya he dicho, en diagonal. He hecho una lectura diagonal y rápida, pero he de decir que tramas hay bastantes. Tienen su toque atractivo. Yo creo que van para distintos espectros de jugador también. Va a ser muy raro que no encontréis muchas cosas de esta campaña que os gusten. Y como toda campaña, pues podéis adaptar las que menos os puedan gustar y hacer las vuestras, como bien dijo al principio del vídeo. Ahora contestamos a la más complicada. ¿Estará en tiendas? Me preguntan. Me estás acojonando con lo de la más complicada, ¿eh? De verdad. Vamos, no, vamos, la que te hice yo, la que sabías que te iba a hacer todo el mundo. No tiene mucho más. ¿Estará en Perdona, ¿me has tiendas o dicho? no? ¿Estará en tiendas? ¿La encontraremos en las tiendas online, en tiendas físicas, en ninguna de las dos? Bueno, a ver, el tema de las tiendas, la verdad, cuando me has preguntado por las aportaciones, y es verdad que hay una que no he mencionado, que es una aportación pensada para tiendas, ¿vale? Pero es un tema que todavía no he hablado con ninguna de ellas en concreto. Hubiese querido hacerlo antes de empezar el mecenazgo, pero la verdad es que he tenido que priorizar también las tareas que tenía para hacer. Entonces, bueno, a lo largo del mecenazgo intentaré hablar con algunas de las tiendas que normalmente suelen entrar en mecenazgos para ver si les interesa y establecer un precio de venta público en tienda, ¿vale? Que pues bueno, será más caro que el que se puede conseguir en el mecenazgo. Entonces, pero bueno, esto es un tema que todavía no tengo concretado con las propias tiendas, entonces no sé si en el fondo le resultará interesante a las tiendas o no, porque bueno, ellas también pues tienen sus propios criterios y sus de rentabilidad, etcétera, e igual no entra dentro de sus criterios, entonces pues la Yo verdad es creo que que no lo sé. alguna va a haber. La verdad es que no sé, cada vez se está moviendo menos y por criterios que preferiría no comentar, porque bueno, algunos me parecen realmente irrisorios, por no llamarles de otra manera. Pero sí que hay tiendas también que están muy interesadas y sobre todo con ganas de ayudar también a la gente que viene desde abajo y con ganas de mostrar productos a gente que cada vez están llegando más al rolero tradicional, ¿no? Cada vez se está abandonando un poquito más el modelo tradicional de rolero que va a la tienda de al lado de casa y la compra, y cada vez está saliendo más el que busca reseñas por internet, el que se mueve, el que compra online. Entonces, bueno, yo creo que hay algunas tiendas que están viendo esto y están tirando para adelante. ¿Qué más tenemos por aquí? He visto que en el blog de la sombra de Saros mostrabas un dispositivo para determinar el tiempo meteorológico de la partida. ¿Será posible Bueno, adquirirlo? me alegra ver que hay gente que ha leído el blog de desarrollo. Bueno, pues mira, este es uno de los elementos que está pensado o que he pensado incluir como una de las recompensas, o sea, de los extras, en el caso de que tenga suficiente éxito la campaña. Entonces, en el caso de que llegue a un determinado nivel de éxito la campaña, ese dial de clima lo incluiré como una recompensa. La campaña tiene una mecánica de clima aleatorio, pero con una cierta coherencia,
¿vale? Porque el clima puede puede tener una cierta importancia en el desarrollo de la campaña. Entonces, hay un pequeño sistema para que el máster pueda determinar un poquito pues, cuál es el clima de un día en concreto en el que vaya a desarrollarse una determinada situación. O de todos los días. Pueden hacer todos los días de juego su tiradita y saber cómo está haciendo. Entonces este dial de clima pues te ayuda fácilmente en función de la estación del año y de la tirada que hayas sacado en la tablita, pues a saber un poco, a tenerlo visible, las condiciones climáticas de ese momento. Es algo bastante chulo, la verdad. Pues sí. Yo tengo cierta predilección por las campañas y por las aventuras, por los autores en general que se atreven a meter mecánicas nuevas. Y bueno, veréis que en todas las de ratas siempre hay una mecánica nueva. Y aquí, claro, no podría ser una excepción en la colaboración con la Sombra de Saros, pero a mí es algo que me encanta, que siempre se meta, que la aventura tenga algo especial, ¿no? Siempre me ha gustado eso. Vale, preguntan por aquí si hay planeada una segunda parte de la campaña, ¿es un final definitivo o da pie a segundas partes? Bueno, es complicado, la verdad. Es complicado que yo siga o sea, que yo haga una segunda parte de Saros, porque el final de la campaña dependerá mucho, en gran medida, de las actuaciones que hagan los personajes. Entonces, claro, sería complicado saber de un poquito dónde retomar, en qué estado retomar la campaña. Sí que es verdad que a mí es algo que me gustaría, que si al final tiene éxito el mecenazgo y sale adelante, los masters que la vayan a dirigir puedan usar Bloomfield en cierto modo como un escenario de campaña, en el que puedan desarrollar sus propias historias antes de la Sombra de Saros, durante, como hemos dicho, como hemos hablado entre capítulos, durante la Sombra de Saros, o posteriormente, después de que llegue el final del argumento, en función de cómo haya sucedido ese final, porque lo que queda allí es un entorno de juego. Bien es cierto que muchas cosas del trasfondo que yo meto han podido desvelarse ya al final de la campaña, pero el máster puede introducir las que él quiera. Al final, bueno, tiene ahí un escenario también que puede usar. Perfecto. Muy bien, nos pregunta Lord Xenobius si vas a mostrar algo de la maquetación. Entiendo que en principio no. No, porque no tengo hecha la maquetación. Tengo algunos borradores, algunos pequeños bocetos hechos un poquito de por dónde quiero que vayan los tiros, pero no tengo nada visible, nada que pueda mostrar un poco de cómo va a ser el resultado final. Fiaros, dadle un poco de confianza que bueno, por las ideas que tiene en maquetación, ya os digo que bajo mi punto de vista va por buen camino y seguro que no se va a equivocar. Y si se equivoca, pues lo quemamos todos en la hoguera y ya está. Tampoco pasa sería nada. La primera persona en equivocarse en el mundo. Exactamente, si es que, por favor. Vale, me dicen por aquí, bueno, varios te han saludado, que te van a ver en Imavega. No sé qué es eso. Ah, sí, que este sábado, estoy en unas jornadas en Torrelavega, en Cantabria. Unas jornadas de ocio alternativo en el que hay un poquito de todo. Hay desde cosplay, esports, juegos de mesa, torneos, y también va a haber una parte para juegos de rol. Y bueno, me comentaron la posibilidad de ir y pues la verdad es que yo en su día, hace muchos años, fui a esas mismas a la Feria de Muestras de Torrelavega, a unas jornadas, unas CLN que se hicieron hace muchos años, y lo pasé tan bien que cuando me dijeron que iban a volver a hacer algo allí, dije, joder, pues voy. Entonces voy a dirigir allí el tercer capítulo de Saros, que es el que dirigí en las Ludo Sum. Estuve dirigiendo el capítulo 3. Uh-huh. Y entonces ese mismo capítulo lo voy a dirigir allí, si hay algún interesado en jugar. Pues ya sabéis, si queréis irlo a ver, no hay mejor que verlo en directo, este tipo de partidas. Estoy contento porque el feedback que he recibido cuando he jugado en las Bilbao Rock and Roll, jugué el capítulo 1 y 2, en las LES el tercero, el feedback que he recibido de gente que no conozco de nada, que ha jugado partes evidentemente muy capadas, porque al final no tienes una idea, claro. Pues es bueno, o sea, no sé. Igual nadie te quiere decir a la cara, oye, esto no me ha gustado, pero
pero sí que he visto cierto entusiasmo en alguna gente y tal, y pues, seguir manteniendo la relación a través de las redes y tal, y bueno, en ese sentido me ha gustado mucho poder ir a jornadas y poder estar con gente, pues eso, que no conozco de nada y ver cómo juegan ellos. Ujú. Sí, la verdad es que una de las cosas bonitas de crear cosas roleras para la comunidad, pues es el apoyo que te suelen dar casi, vamos, por quitando las críticas que casi nunca son malas si son constructivas, pero suelen ser una comunidad que se vuelca bastante. Sí, he Y conocido gente súper interesante. yo, idem, vamos. Es más, yo a las jornadas, ya lo he dicho mil veces, voy a estar en la rolea y voy a jugar 2 partidas, yo creo. En plan, yo no voy a jugar a las jornadas, yo voy a conocer a gente, eso, vamos. Eso ya lo tengo yo más que dicho. Preguntó aquí Bormer Verme si tiene elementos sandbox, ya lo habíamos comentado, tiene un poquitito... en general va a haber varias tramas que los PJs van a poder reaccionar a ellas o no, van a pasar igual. Si no les hacen caso, pues pasarán y tendrán que acabarse enfrentando a ellas, para bien o para mal. Y aparte hay una red de seguridad que será la trama propia de la campaña, pero no es propiamente sobre raíles. Y yo creo que aquí se acaba todo. Veo bastante gente en el chat. Veo que entró JR Galvez hablando de Berkamis conseguidos. Enhorabuena a Rolecat, a JR, a la gente de Valhalla y demás por Inserso to the Limit. Ya estoy esperando a que me llegue a mi casa. Y bueno, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Me comentáis algunas cosas de que os gustaría verme dirigir Cthulhu Pulp, la que hablamos, Cyberpriest, la serpiente de 2 cabezas. Ay, si me diera tiempo. Pero es que ahora mismo mi Ay. tiempo está horrible y ya estoy haciendo muchas peripecias. Me comentáis de Ratas, ya que viene a colación. Pues Ratas ahora mismo me acaba de entregar la campaña, la estoy leyendo, la campaña de Luis Montejano. Ya tengo la aventura de Diego. Mi aventura la acabo mañana por la mañana, que tengo unas horitas y me faltan solo los últimos retoques. Ya tengo hecho el libro básico para tiendas. Me faltaría hacer la ambientación actual. Es más que probable que podáis recibir el PDF para Navidades, adelantándonos a esos plazos como siempre me gusta a mí. Así que, en principio, es muy probable que lo recibáis. Yo le calculo un mes. Me faltará probablemente igual darle un toque al libro de campaña y demás, pero espero por lo menos el libro base con todas las aventuras y todo. Pasarlo ya en PDF, dejar reposar el texto las Navidades. Más que nada por no gestionar envíos en Navidades. Por eso de que Correos no me pierda 600 de los 700 libros. Entonces, mejor dejarlo correr hasta enero. Y en enero os lo enviaría. Igual tenéis algunas noticias nuevas porque estoy pensando que igual allá por el 20 de diciembre hacemos un micromecenazgo de Into the Dark. El juego de sci-fi también del mismo creador que Ratas. Un pedazo de juegazo, muy del estilo, un sistema también muy sencillo. Comparte sistema con Ratas, aunque tiene unos toques más transhumanos y bueno, según la carcasa que lleves tienes unas habilidades u otras. Tiene un toquecillo así. Y también con consejos de creación de mundos, de creación, bueno... Si os gustó Ratas os va a encantar Into the Dark. Igual me lanzo por ahí a 20 de diciembre, 20 ditas también, algo muy rápido. Y saco Ratas y al mes pues saco Into the Dark, porque Into the Dark sí que ya lo tengo prácticamente traducido. Así que gracias a un miembro de nuestra querida comunidad, pero ya diré su nombre llegado el momento. Así que nada, vienen muchas novedades, pero lo más importante, mañana, miércoles, además vamos a decir el día, miércoles 7, si no estoy equivocado, a las 12 menos 10 de la mañana, hora española, GMT+1, empieza el Berkami de la sombra de Saros. Os dejo por última vez aquí abajo el enlace. Echadle un vistacillo. Su primer proyecto en Berkami. Mucho trabajo, mucho mimo, por lo menos lo que yo he podido observar. Un chico la mar de majo, como lo habéis conocido. Si os interesa y os mola, pues podréis incluso estrenarla con vuestro nuevo Ratas en las paredes. Y si no, pues con Cthulhu de 100 o con el sistema que queráis. Echadle un vistacillo y si os gusta, apoyad a la gente que viene con ganas. Y poco más que decir, Xavi, muchísimas gracias por pasarte. Pues Ojalá gracias a ti.
te vaya súper bien, lo petes y vamos, y toda la gente pueda ver ese pedazo de Bueno, campaña en sus casas. soy humilde en ese sentido y desde el principio he pensado que, mira, oye, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, voy a plantear las cosas de la mejor manera posible y luego, pues oye, si resulta interesante y sale adelante, pues fenomenal, y si no, pues nada, no. Y al final, pues bueno, lo más importante es que estoy satisfecho del trabajo que he hecho yo mismo. Entonces creo que eso es lo principal, es estar uno orgulloso de lo que ha hecho. Para mí La Sombra de Saros es mi retoño, es mi pequeño ha sido mi pequeño vicio estos 2 últimos años, que he estado prácticamente, solo el proceso de escritura me llevó 8 meses, y a partir de ahí todo lo demás. Y bueno, pues yo encantado de que me hayas dado la oportunidad de hablar en tu canal del proyecto. Ahora he sido yo el que te ha puesto la pistola en la cabeza para decir Nada, esas yo cosas. ya te digo, encantado y bueno, toda la suerte del mundo y en un momento en el que yo creo que en el rol están apareciendo proyectos muy interesantes. Por cierto, a ver si mañana... es que tengo que trabajar en ratas por la mañana, si me da la vida y mi mujer no me echa de casa. A ver si por la tarde puedo hacer una reseña muy rapidita. No creo que me dé tiempo. Pero si no me da tiempo, para que sepáis que el viernes creo que sale Mantoid. Un juego, vamos, que hay que leerlo. De No Control Z Games, ¿vale? De mi amigo Guillermo. Y es un juego que yo se lo aconsejo a todo el mundo. Es barato, bonito y, vamos, como yo digo, te queda el culo torcido cuando lo lees. Yo estoy flipando horrores. Y espero, si no es para la semana, para la siguiente más, poder hacer una partida. Me gustaría haberlo hecho esta semana, pero es que no he podido más. Lo siento desde aquí, Guillermo, pero la haré. Echadle un ojo porque vais a flipar. Y creo que está a 17, 18 euros. Así que echadle un vistazo. Y gente como Xavi, como Guillermo, gente que saca cosas nuevas, yo creo que si podéis y os gusta lo que hacen, yo creo que deberíamos de apoyarlos. Y nada más, Xavi. Me Muy despido bien. aquí y me despido también de toda la gente que se ha pasado. Muchísimas gracias una vez más a Sopa de Cebolla y a todos los suscriptores que pasasteis por aquí. Y nada, muy buenas noches y mañana todo el mundo con los relojes a las 12 menos 10 y a ver qué nos puede ofrecer Xavi. Un Hoy no saludo. duermo, hoy no duermo. Pues espérate cuando empiece la campaña, ya verás. Luces un buen pelo. Cuídalo, cuídalo. Venga, buenas noches. Bueno, Chao, muchas chao. gracias, buenas noches.